una clase nueva. Vamos a ver. Tenemos ahora ejercicios con ángulos. Habiendo aprendido lo que son los ángulos, medir los ángulos, clasificar los ángulos, ahora vamos a hacer ejercicios para hallar las medidas de algunos ángulos. ¿De qué manera? Vamos a observar este primer ejemplo. Cuando a mí me pidan hallar por desconocimiento alguna medida de un ángulo, vamos a tener que aplicar ciertos conocimientos, como por ejemplo, observemos este ejercicio. Si a mí me dice que la medida del ángulo AOC, que viene a ser este rayo A, O, C, este vértice O, recuerden que se colocaba en el centro, ¿verdad? Acá está O y C. Estos dos rayos forman un ángulo llamado alfa, ¿correcto? Y está acá, alfa. Dice que sumado más la medida del ángulo COB, que vendría a ser este ángulo COB, formando esta abertura de ángulo llamado beta, entonces lo reemplazamos sumado más beta. Claro, el ángulo COB está formando el ángulo beta. ¿Y a qué debe ser igual? A una cantidad, que es la medida del ángulo AOB, formado por los rayos A, O, B, es decir, toda esta abertura AOB será el ángulo total. Claro, y tiene lógica, porque si yo sumo alfa, que viene a ser este ángulo, sumado más beta, me tiene que dar un todo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si reemplazamos los valores de la medida del ángulo AOC por el nombre de su ángulo, que es alfa, que lo representa, sumado con la medida del ángulo COB, que lo representa beta, va a ser igual a un todo. ¿Y qué es todo? La medida del ángulo AOB, reemplazado por X. Veamos esto cómo sería aplicado a un ejercicio. Si a mí me piden hallar el valor de X, recuerda siempre la parte teórica. A ver, vamos a poner un nombre a estos ángulos. Voy a ponerle A, O, voy a ponerle este B y a este le voy a poner C. Cada rayo tiene su nombre. Entonces, ¿cómo estaría compuesto esto? Sería compuesto de la siguiente manera. El rayo AOB, entonces la medida, ponemos así, la medida del ángulo AOB, así miren, AOB, sumado más la medida del ángulo, a ver, ya pusimos AOB, ¿correcto? Más BOC, más la medida del ángulo BOC, va a ser igual a ¿qué? A todo. ¿Y qué es todo? AOC. Todo sería AOC, el ángulo más grande. Entonces todo va a ser igual a la medida del ángulo AOC. Ahora reemplazamos los valores. ¿Sí? El ángulo AOB, ¿cuánto mide? Mide la abertura de ese ángulo, me dicen que mide alfa. Entonces AOB medirá alfa. Ahí está. Luego, sumado con BOC, ¿cuánto mide el ángulo BOC? El ángulo mide esta abertura, es la que produce el ángulo BOC. BOC mide, dice, 30 grados. Aquí está, 30 grados. Listo. Dicen que todo debe ser igual a la medida del ángulo total. Y el ángulo producido, la abertura del ángulo producido por los rayos, o el ángulo AOC, es toda esta flechita que está al fondo, ¿verdad? El arco más grande. Y este arco más grande me dice que mide 55. Y ahí está, miren. El ángulo más grande, ¿sí? El todo mide 55. Ahora lo único que tendríamos que hacer es resolver la ecuación. Y nosotros aprendimos en nuestras primeras clases ecuaciones. Despejamos la variable. Sería alfa, ¿sí? La letra griega es igual a 55 grados. Y este 30 que está sumando pasa al otro miembro restando 30. ¿Recuerdan ecuaciones? Alfa sería igual 55 menos 30. 55 menos 30 debe ser igual a 25 grados. No me olvido de poner ese cerito arriba porque eso me representa que ese número está en grados sexagesimales. Correcto.
Así se resolvería este ejercicio. Vamos a ver otro. ¿Sí? Dentro de mis ejercicios me plantean un primero. Este primer ejercicio sería así, dice, en la figura hallar X. Bueno, en primer lugar, tú deberías tener estructurado cómo va a ser. A, B, C. Y este sería O. El vértice recuerda que es el centro de todo, ¿ya? Listo. A, O, B, B, O, C. Y todo A, O, C. ¿Listo? Entonces, vamos a estructurar ahora de acuerdo a lo que debería ser por concepto. La medida del primer ángulo. ¿Quién es? A, O, B. La medida del ángulo A, O, B. Más la medida del ángulo B, O, C. Más la medida del ángulo B, O, C. B, O, C. Va a ser igual a todo. ¿A cuál? A la medida del ángulo. Será A, O, C. La medida del ángulo A, O y C. Listo. Ahora reemplazamos, ¿sí? ¿Cuánto vale la medida del ángulo OB? Lo reemplazamos por el valor de su ángulo. AOB mide, dice 22 grados. Entonces ponemos 22 grados más. ¿Cuánto medirá la medida del ángulo BOC? BOC me dicen que su abertura mide 23 grados. Entonces ponemos 23 grados. ¿A qué sería igual? Al todo. ¿Cuánto mide todo? A ver, el ángulo AOC, el ángulo formado por esa abertura, me dice que vale X. Quiere decir que lo que no sabemos ahora es la medida total. Entonces para hallar X está más fácil según la ecuación planteada, porque X tendrá que ser igual a la suma de los dos ángulos más pequeños. 22 más 23 tendría que ser 45 grados. Y esto estaría resuelto. Quiere decir que el todo, el ángulo más grande, la medida del ángulo AOC, vale 45 grados. Muy bien. Vamos a ver otro ejercicio más. El número 2. Me dan... recuerda que tú tienes para ponerle nombres para que sigas las partes teóricas, que es lo más importante en lo cual tú puedes aprender. Matemáticas no solamente es práctica, sino también es teórico, ¿ya? A ver, vamos a recordar. Me dijeron que la medida del primer ángulo, ¿cuál es? AOB. Ya, la medida del ángulo AOB sumado, eso es algo que siempre vas a tener que estructurar, sumado más la medida del ángulo BOC, la medida del ángulo BOC, dicen que va a ser igual a todo, pero ¿qué es todo? A la medida del ángulo mayor. ¿Cuál sería? Formado por el rayo A, vértice O, rayo C. A, O, C. Ahora reemplazamos. La medida del primero dice que el rayo AOB está formando el ángulo alfa. Bueno, ponemos alfa. Más la medida del ángulo BOC, la medida del ángulo BOC está formando una abertura de 60 grados. Muy bien, dicen que es igual a ¿qué? A la medida del ángulo AOC. AOC es todo. A, rayo A, vértice O, rayo C. Todo tiene una abertura de 80 grados, medido con mi transportador. 80 grados. Ya no necesitamos medirlo porque el problema me lo da, ¿sí? Me da la medida. Perfecto, entonces ahora despejamos la variable. Queremos saber cuánto mide alfa. Alfa será igual a 80 y este 60 que está sumando pasa al otro miembro, pero va a pasar con el signo cambiado. Si está sumando, pasará restando. Quiere decir que será 80 menos 60. Por lo tanto, alfa será igual a 20. ¿20 qué? 20 grados. No puede ser otro valor.
Tienen que estar en la misma expresión sexagesimal. Correcto, ya encontramos el valor de alfa. Y si te das cuenta, sí coincide, porque si sumamos 60 más 20 me va a dar 80, que es la abertura total de todo. Y si me preguntara mi profesor a qué tipo de ángulo correspondería, pues este ángulo, por ser menor de 90, tendría que ser un ángulo agudo. ¿Correcto? Vamos con un tercer ejercicio. Dice calcular beta. Ahora me dan un ángulo recto. ¿Cómo sé que es recto? Sin necesidad de mi transportador. Acá me dan un cuadradito. Miren, en la parte de abajo me dan un cuadradito. Y ese cuadradito me da la seguridad de que este ángulo en total mide 90. Entonces ya no me dan la medida más grande. Si te das cuenta, la medida del ángulo mayor no me lo dan, pero se sobreentiende, porque tú ya sabes clasificar los ángulos. Entonces vamos a ponerle los nombres a nuestros rayos. Ya le puse el vértice O, le pongo B y le pongo C. Ahí tengo los tres rayos que me forman dos ángulos. Entonces ponemos la medida del ángulo AOB, que es el más pequeño, más sumado con la medida del segundo ángulo, que sería BOC. Ponemos acá BOC, va a ser igual a la medida total. Claro, la suma de sus partes me da el todo, ¿verdad? La medida del ángulo, el todo sería AOC. A, O y C. Ahora reemplazamos. Ponemos así una flechita para indicar que vamos a reemplazar por cada uno de sus valores de acuerdo a lo que me da el problema o el gráfico. La medida del ángulo AOB dice que AOB mide beta. Está en una letra griega. Beta. La medida del ángulo BOC dice que vale la abertura, lo han medido y dice que suma 52. Entonces beta más 52 es igual al todo, pero el todo no me lo dieron. Esta abertura total del ángulo formado por el rayo A y el rayo C no me la dieron, pero si te das cuenta, en la parte de abajo te dieron una figurita que es un cuadradito en el ángulo. Eso me indica que esto es un rectángulo. ¿Y cuánto mide un rectángulo? De acuerdo a la clasificación, un rectángulo mide 90 grados. Listo. Ahora nos toca hallar cuánto mide este ángulo beta, porque me piden en la pregunta calcular beta. Entonces podemos decir beta va a ser igual a 90 grados y 52 pasará al segundo miembro con signo cambiado, quiere decir que pasará restando 52. Ahora lo único que falta es restar para hallar el valor de beta. Si restamos 90 menos 52 me debe dar 38, ¿verdad? Si tú lo restas te vas a dar cuenta que 90 menos 52 te va a dar 38 grados sexagesimales. Por lo tanto, beta debe valer 38 y 38 más 52 me debe dar un ángulo recto que es 90 grados. Un cuarto ejercicio, aparentemente más difícil, pero no creo que puedas pensar así si la teoría te la sabes. Ponemos el nombre de los rayos A, B, rayo C y rayo D. Si gusta podemos ponerle P, Q, R y S. No siempre van a ir los mismos valores, sino que yo los pongo para que tú sea de tu entender, sea más fácil, ¿correcto? Lo puedes hacer igual también. Vamos a ver. Dice calcular alfa. Me piden hallar alfa. Entonces ponemos la medida del ángulo. ¿Qué ángulo? A o B primero. Ya, vamos a obviar un poquito. Más la medida del ángulo BOC. La medida del ángulo BOC. Recuerda que va M delante, ya. BOC. Más, como hay un tercer ángulo, quiere decir que este ángulo tendría que ser COD. La medida del ángulo COD. Dice que va a ser igual al todo. Y el todo sería pues el ángulo AOD. El ángulo AOD. Listo. Bien. Ahora solo nos toca reemplazar. Como ya tenemos todos los valores que estructuran mi problema, entonces reemplazamos y vamos a ver qué nos va a dar a operar. Una suma, una resta, de acuerdo a la ecuación planteada.
La medida del ángulo AOB primero. La abertura de AOB dice que mide 30 grados. Vamos a bajar 30 grados sexagesimales. Más, hay que bajar el signo. La medida del ángulo BOC. BOC mide alfa. Bueno, bajamos alfa. No sabemos cuánto vale, pero está reemplazado por la letra alfa. La medida del ángulo COD dice que mide 35 grados. Por lo tanto, bajamos 35 grados. Esto va a ser igual a todo. ¿Qué es todo? AOD. AOD no me da cuánto mide todo, pero si me lo reemplazan por un cuadradito en la parte de abajo. El profesor me dijo que cuando tiene este cuadradito corresponde porque el ángulo debe medir 90 grados, que corresponde a un ángulo recto. ¿Ya? 90 grados vendría a ser mi todo. Listo, ya estamos listos para operar mi ecuación. Despejamos la variable, ya, alfa, ¿no? Y sumamos 30 más 35. 30 más 35 es 65. Muy bien. No te olvides del cerito que representa los grados. Igual a 90 grados. Donde alfa vendría a ser igual a 90. ¿Sí? Y este 90 va a operar con el 65 que está en el primer miembro, pero pasa al segundo miembro con signo cambiado, menos 65 grados sexagesimales, donde alfa va a ser igual a la resta de ambos. 90 menos 65 debe ser 25. Exactamente 25 grados sexagesimales. Y ya estaría resuelto el ejercicio. Me pidieron hallar alfa, hallé alfa. ¿Cuánto vale alfa? 25 grados. Quiere decir que esta abertura debe medir con mi transportador 25 grados sexagesimales. Espero que se haya entendido y te siga cuidando mucho. Gracias.